puedes dormir. Aquí tienes 2 historias que te ayudarán a conciliar el sueño. Si puedes, comencemos. Mi primera semana en la residencia universitaria fue normal, pero al mismo tiempo extraña. Todo parecía común. Las aulas, la biblioteca, la cafetería, como en cualquier universidad, demasiado grande y amplia. La habitación que me asignaron no era muy grande, pero al menos tenía lo necesario. Todo estaba en su lugar: la cama, el escritorio, una lámpara y un pequeño armario, aunque había algo que sentía extraño. Desde ese primer día, sentí algo que me causaba cierta inquietud. Bueno, no soy alguien que note mucho cosas así, pero el ambiente, desde el pasillo hasta mi habitación, lo sentía cargado, como una vibración rara. Pasaron algunos días y ya instalado, seguía sintiendo la misma sensación. Decidí mover algunas cosas de su lugar para ver si algo cambiaba. La noche siguiente, noté que algo en la habitación no estaba bien. La sensación extraña aumentó de golpe, como si hubiesen encendido un interruptor. No sabía qué era, pero cada vez que apagaba las luces para dormir, sentía algo ahí, en la habitación conmigo, como una presencia, como si alguien estuviera sentado o parado, incluso arriba de mí, observándome. Una noche normal, como todas, me recosté en la cama, apagué la lámpara y al cerrar los ojos, solo se escuchaba ese silencio, un silencio que dominaba todo el edificio. Y de repente, entre sueños, escuché unos golpes, pero no les tomé importancia. Más tarde, escuché como voces, como susurros. No entendía lo que decían, pero provenían del rincón más oscuro de la habitación, donde la oscuridad parecía más densa, más pesada, más extraña. Encendí la lámpara de golpe. No había nadie. Pasaron un par de días después de aquello, ya tratando de olvidar y haciéndome creer que solo había sido algo pasajero. Esa noche volvió a pasar. Esta vez el sonido era más claro. Una respiración entrecortada, como si alguien estuviera de pie junto a mi cama observándome desde atrás. Contuve la respiración y me quedé inmóvil, petrificado, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Pero no lo era. Entonces la cama crujió, como si alguien invisible se hubiera sentado a mi lado. El pánico me paralizó. Cerré mis ojos y deseé que eso se fuera. No sé cómo es que aquello se fue, mucho menos qué era lo que quería, pero el resto de la noche ya no pude conciliar el sueño. Al día siguiente, pregunté a mis vecinos de piso si habían escuchado algo, pero todos negaron haber oído ruidos extraños. Una chica mencionó que esa habitación había estado vacía el semestre anterior. Nadie aguantaba mucho tiempo ahí, dijo en tono de broma, pero algo en su mirada me hizo pensar que no era solo un chiste. Esa noche decidí estar preparado. Dejé mi teléfono grabando audio mientras dormía. Una inquietud me hizo despertar. Tuve curiosidad y revisé la grabación. Durante los primeros minutos solo se escuchaban mis movimientos al acomodarme en la cama y un silencio absoluto. Después, como eso de las 3:01 a.m., de nuevo era esa voz. Una voz escalofriante. Susurró algo. Retrocedí el audio y lo escuché de nuevo. Era una voz, no sé cómo describirla, ni siquiera sé si eso era humano. Yo, escéptico, me hacía la idea de que no era real, pero ahí estaba la prueba de que eso era real. No sé qué era, pero eso me estaba acechando. Entre todo lo que se escuchaba, entendí las palabras: no duermas. El miedo me recorrió la espalda, un frío tan intenso que recorrió cada célula de mi cuerpo.
Apagué la grabadora y miré a mi alrededor. Todo parecía normal, pero ya no me sentía seguro. Me recosté de nuevo, pero sin dormirme. Dejé las luces prendidas por si acaso. Con el cansancio encima, me quedé entredormido. Unos minutos después, como a las 3:41 a.m., desperté de golpe. Algo me sacó del sueño. Miré a la puerta y la manija se movió. Lo más extraño es que las luces estaban apagadas. No fue un giro leve, sino un giro lento y deliberado, como si alguien intentara abrirla desde afuera. Me quedé inmóvil, sintiendo el corazón latir en mi garganta. Entonces, la puerta se abrió unos centímetros. La rendija reveló un pasillo oscuro. No había nadie ahí, pero cuando me acerqué para querer cerrarla, algo me susurró al oído, con voz baja y fría, esa voz que parecía inhumana. Te dije que no durmieras. Mi piel se me erizó. Sentía como cada poro de mi cuerpo emanaba un frío tan intenso. El miedo que sentía era indescriptible. Cerré la puerta lo más rápido posible. La aseguré con llave y no pude pegar los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente, hablé con el personal de la universidad y pedí cambiar de habitación. Me dijeron que tenía que esperar para ver si había habitaciones disponibles. Por un momento pensé que dirían que no, pero dijeron que sí, que podría cambiar de habitación. Ya por la tarde, al irme, entré una última vez para recoger mis cosas. La habitación aún estaba como la había dejado por la mañana, excepto por un detalle. La cama, que había dejado tendida, ahora parecía tener la marca de un cuerpo acostado sobre las sábanas. Recogí rápido todas mis cosas y me fui sin mirar atrás. Había pasado un mes después de lo anterior y por fin creí que había quedado olvidado todo aquello. Hasta ahora. Así había sido. Una noche, me quedé hasta tarde para terminar un trabajo. Mientras escribía, escuché ruidos que provenían del pasillo. Creí que eran mis compañeros de al lado, pero los ruidos se hacían más fuertes y extraños, como si caminaran muy despacio. Un paso, otro paso, se escuchaban fuertes, como si arrastraran algo. No podía describir qué era. Mi mente incrédula decía que no podría ser de nuevo eso que me había atormentado por tanto tiempo. Así que tomé valor y decidí enfrentarlo. Abrí la puerta rápido, miré por ambos lados del pasillo. No había nadie. No sé si fue mi imaginación o el miedo que me dejó todo eso. Siento incertidumbre de no saber cuánto tiempo durará todo esto, si se irá en algún momento o se quedará. Pero a veces en mis sueños aún escucho esos golpes, los pasos y esa voz que despierta el peor de mis miedos. Una voz que llama mi nombre. En el ocultismo, se nos dice que cualquier ente o demonio maligno puede adoptar la forma de una persona para ocultarse y verse inofensivo, pero en realidad es todo lo contrario. Lo hacen para acercarse y finalmente apoderarse de tu alma. La siguiente historia es un claro ejemplo de ello. El periódico de una pequeña provincia se encabezaba con un hecho desconcertante para esa tarde. Un incendio extraño e inusual en el Instituto San Martín. Las autoridades nunca esclarecieron lo ocurrido, aunque algunos señalaron a una profesora que desapareció aquella noche. Testigos dicen que huyó hacia el bosque. Lo cierto es que la buscaron, pero no encontraron nada, ni un rastro de ella. Era una tarde gris de octubre cuando la profesora Marta Méndez ingresó como la nueva profesora en el Instituto San Martín, un centro educativo para adolescentes, en una pequeña provincia.
El turno que repartiría clases sería el vespertino y su aula sería la 34C. El instituto era ya un edificio antiguo, con techos altos y pasillos interminables. El sonido de los pasos y las voces se apagaba poco a poco después de las 7. Los alumnos salían en grupos, los maestros cerraban sus salones y el silencio comenzaba a apoderarse de los pasillos, y con él la noche también. En su primer día de clases, la profesora y sus alumnos tuvieron una sesión de presentaciones. Cómo se llamaba cada uno, qué les gustaba hacer en su tiempo libre, y así, para irse conociendo. En los días siguientes, algo parecía sentirse diferente. La profesora Marta se quedó hasta tarde para adelantarse a la clase del día siguiente. Las manecillas apuntaban las 8:45 de la noche. Se le había hecho tarde. El aire era más frío de lo normal, y el silencio en el edificio, en los pasillos, no era tranquilizador, sino opresivo. Pero era más notorio en su aula. Marta intentó ignorar la sensación mientras revisaba los trabajos de sus alumnos. El sonido de su bolígrafo raspando el papel era lo único que rompía el silencio, hasta que escuchó un ruido. Fue un golpe suave, como si alguien hubiera tocado la puerta del salón con los nudillos. Marta levantó la vista, miró hacia la puerta y no vio a nadie. Debe ser el viento, pensó, aunque sabía que las ventanas del salón estaban cerradas. Volvió a su trabajo, pero el ruido se repitió, ahora más fuerte, como si alguien estuviera llamando con insistencia. Marta se levantó, incómoda, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío. Solo las luces parpadeantes iluminaban el largo corredor. Respiró hondo y cerró la puerta, intentando convencerse de que era su imaginación. Pero al volver a su escritorio, notó algo que la heló por completo. En el pizarrón, escrita con tiza blanca, había una frase que no estaba antes. Ayúdeme, por favor. El corazón de Marta comenzó a latir con fuerza. Miró alrededor buscando alguna explicación. ¿Alguien había entrado mientras ella estaba en la puerta? No, era imposible. El salón solo tenía una entrada, y ella había estado frente a ella. Con manos temblorosas, tomó un borrador y borró la frase. Marta retrocedió sintiendo que el aire se volvía más denso, como si el oxígeno en el aula se acabara. De repente, las luces del salón parpadearon y se apagaron, sumergiendo el aula en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de la lámpara del exterior que entraba por las ventanas iluminaba el espacio. Fue entonces cuando escuchó el sonido que nunca olvidaría. Un sonido agudo y ensordecedor, como si desgarraran lentamente el pizarrón. En eso, escuchó una voz como la de un joven. No sabía qué era demasiado turbio. Marta sintió cómo las lágrimas le brotaban de sus ojos, conteniendo los gritos que venían desde adentro, desde lo más profundo de su ser. Totalmente horrorizada. Quería salir corriendo de ahí, pero era como si una fuerza le impidiera hablar o levantarse. En la última fila, en la última banca, parecía moverse una figura, como una sombra, pero que era más oscura que la propia oscuridad en sí. A su lado estaba otra, que era un poco más baja, como la de un adolescente. No sabía cómo describirlo. En eso escuchó una voz joven diciendo, «Él irá por otro». Marta no sabía qué hacía un joven ahí, ni nada de lo que había sucedido en el pasado. Lucas había sido un alumno de esa institución hace 3 años, en ese mismo salón, la 34C. Lucas fue un joven brillante, con excelentes calificaciones, pero algo en su hogar no estaba bien. Las discusiones eran constantes.
y el ambiente se volvió insoportable para él. Lucas ya no solía ser el mismo. Con el tiempo, su actitud en la institución cambió. Ya no participaba como antes y sus notas comenzaron a bajar. Los maestros pensaron que era por la tensión familiar, pero había algo más. Lucas aseguraba que veía a alguien observándolo desde lejos cada vez que salía de clases. Una presencia que parecía seguirlo, sin importar dónde estuviera. Intentó hablar de ello, pero nadie lo tomó en serio. Los días pasaron y Lucas dejó de presentarse a sus clases. Una tarde, simplemente desapareció. Lo buscaron por toda la zona, pero no había rastro alguno. Era como si el aire mismo lo hubiera borrado del mundo. Marta había escuchado rumores sobre aquel caso, pero nunca los tomó muy en cuenta. Hasta esa noche. Esa figura entre la oscuridad parecía ser él, aunque había algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, sonó la manija de la puerta, como alguien queriendo entrar. Era el velador. Abrió la puerta, prendió las luces y todo ese entorno de horror había desaparecido. «Señorita Méndez, ¿está bien? Parece que ha visto un fantasma», dijo el velador al ver a la profesora por su expresión y lo nerviosa que estaba. «Pensé que estaría aquí, ya que no la vi salir». Marta no respondió. Tomó sus cosas y se fue a casa. El velador se quedó extrañado al ver lo que le pasaba a la profesora. No lo podía explicar. Al día siguiente, era día de examen. Marta aún no olvidaba lo que pasó la noche anterior, pero claro, era una profesional, así que tenía que seguir con normalidad. Trató de olvidar y pasó una semana desde aquello, pero aún no podía entender por qué aquel ser le dijo eso. Trató de investigar un poco para saber lo que había pasado con Lucas, pero no encontró casi nada. Es como si hubiesen borrado toda información sobre él. Un día normal de escuela, la profesora Marta, como todas las tardes, despidió a sus alumnos. Ella siguió trabajando hasta tarde. Se le olvidó tanto las horas que el reloj marcaba las 9:15 de la noche. Se asustó un poco porque aún estaba reciente aquel acontecimiento tan extraño, y un poco nerviosa, tomó sus cosas, salió del aula y subió a su coche. Pensó que llegaría más rápido tomando el atajo por el pequeño lago, que era prácticamente adentrarse a una parte del bosque. Indecisa, tomó el atajo. Conducía y ya había pasado la parte del lago, pero sintió como si de repente cambiara la atmósfera en ese lugar. Solo de imaginar que eran solo los focos del auto los que alumbraban entre toda esa oscuridad tan inmensa y siniestra. Sus nervios aumentaban con cada rodada del auto. Siguió conduciendo y solo le faltaba cruzar la parte del bosque, que eran como 1 kilómetro. Cuando iba a la mitad, sorpresivamente, se cruzó algo. Parecía ser un animal o una persona. No estaba segura. Todo fue muy rápido. Detuvo el coche, miró a ambos lados y aparecía algo, pero nada. Con los nervios aumentados por 10, encendió el coche. Avanzó unos metros. A lo lejos, veía una silueta. No sabía qué era, pero parecía erguida, con una forma perturbadora. Con el corazón latiendo a 1000, tomó el volante con fuerza y hundió todo el pie en el acelerador. Dirigió el auto hacia esa cosa a toda velocidad. Cuando pensó haberlo arrollado, se desvaneció como si fuese humo. Marta quiso acelerar para salir rápido de ahí, pero el auto no respondía. Entonces miró por el retrovisor y había algo en el asiento de atrás. La profesora entró en pánico. No sabía qué hacer. Sentía cómo unos dedos largos o tentáculos se deslizaban sobre su cuello. Ella preguntó,
con una voz entrecortada y llorando. «¿Qué quieres de mí?» «Eso», le respondió. «Ve al salón 34C». Marta, sorprendida, preguntó: «¿Qué es lo que hay ahí?». A lo que respondió: «¿Quieres a Lucas? Ahí encontrarás respuestas». Cuando dijo eso, comenzó a retirarse. Marta pudo respirar, pero por la conmoción de todo lo sucedido, se desmayó. La claridad del amanecer la despertó. Había pasado el resto de la noche ahí, inconsciente. Llegó a casa y aún no asimilaba lo que había pasado. Pasaban los días y era como si su mente estuviera en otra parte. Lo que le dijo la entidad aquella le rondaba la cabeza todo el tiempo. Por las noches despertaba atormentada por aquello. Pensó en contárselo a la dirección o a algún otro profesor de confianza, que esa entidad era real, o al menos podría saber algo sobre lo que pasó con Lucas. Pero dirían que estaba loca, y entonces podría perder el trabajo. Un día normal de clases se preparó para quedarse en el salón hasta tarde, como le había dicho aquella entidad. Ella no era una persona muy creyente, pero alistó unas velas y un libro que parecía ser una Biblia. El reloj marcaba las 9:45 de la noche y parecía estar todo normal. Parecía escucharse ruidos por afuera de las ventanas, pero era solo el viento golpeando. Así, la profesora se quedó dormida. No sabía cómo, pero quedó. Un ruido la despertó de una. El reloj marcaba las 11:45 p.m. Sorprendida de por qué había dormido tanto tiempo. En eso, las luces se apagaron y la profesora encendió las velas, pero no se veía nada. El silencio que había era como esa calma que preparaba la tempestad. Entonces, algo o alguien parecía caminar en el pasillo por afuera del salón. Unos pasos que parecían estremecer el edificio. Entonces, Marta trató de tomar aquella Biblia, pero esa entidad le dijo, con una voz fría que parecía no tener sentimientos ni conciencia, como un demonio: «No se te ocurra abrirla». «¿En dónde está Lucas?», preguntó la profesora. «Eso», le respondió, con una risa escalofriante y perturbadora. «Él ya no está». Entonces, Marta abrió el libro en un párrafo, pero su boca estaba como trabada, como si sus músculos no respondieran. «No te entrometas». Marta, con un esfuerzo sobrehumano, habló y le dijo: «¿Por qué? ¿Quieres a otro? No te dejaré». Entonces, de las velas salió un fuego tan intenso y caliente. Todo, en cuestión de minutos, estaba ardiendo. Marta, al ver que era imposible apagar las llamas, salió corriendo, intentó pedir ayuda, pero de lejos veía la figura de un adolescente. Una figura que parecía adentrarse al bosque. «¡Lucas!», gritó la profesora, pensando que era tal vez él. Así que corrió en dirección al bosque persiguiendo aquella figura, adentrándose en toda esa oscuridad que parecía no tener fin. Marta seguía buscando aquello que parecía ser Lucas. Caminó bastante tiempo, pero no encontraba ni un rastro. Cansada, se detuvo a tomar aire. Detrás de ella sintió una presencia, diciéndole: «Lucas ya no está». A lo que Marta le respondió: «¿En dónde lo tienes?». «Pronto estarás con él», le dijo aquello que parecía una voz de otra dimensión. Marta, asustada por lo que le dijo, y al no ver ningún indicio sobre Lucas, salió corriendo lo más que pudo. En su subconsciente, pensó en todo lo que le había dicho y que quizás eso solo la engañó para llevarla ahí. Seguía escuchando esa voz como la de un adolescente, pero con un tono y una risa siniestra. En eso, Marta se detuvo por un momento pensando que era Lucas, pero sintió
como si una fuerza la empujó y cayó a un barranco. Él estuvo aquí conmigo, dijo aquello que la observaba. Marta, en el suelo, apenas recobrando la conciencia, le dijo: «No dejaré que lleves a alguien más». «Mira tu teléfono», dijo la voz. Marta miró su teléfono y ya había pasado una semana desde entonces. Era imposible, pensó. «Nunca saldrás de aquí», le decía esa entidad. Soltó el llanto como si le arrebataran las entrañas desde adentro. Sentía una impotencia de no poder evitar que esa entidad siguiera acechando a alguien más. Se negaba a aceptar que todo hubiera terminado así. En efecto, todo comenzó y terminó ahí, en ese bosque denso, oscuro y siniestro. ¿Quieres seguir viendo más videos como este? Dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos pronto. Que tengas dulces sueños.